Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol Hernández y juntos vamos a recorrer un viaje histórico de la pedagogía crítica tanto a nivel internacional como en el contexto colombiano, desde los años 60 hasta la actualidad. Vamos con la línea de tiempo. En los años 60 a nivel internacional, la pedagogía crítica comienza a tener fuerza gracias a autores como Paulo Freire, quien publica La educación como práctica de la libertad. Aquí encontramos la idea de que la educación no debe ser neutra sino política y que puede ser una herramienta de liberación. Mientras tanto, en Colombia, aunque aún todavía no se habla oficialmente sobre una pedagogía crítica, se comienza a cuestionar el modelo educativo tradicional y memorístico. Se siembran las primeras semillas de lo que vendrá después. La educación no se entendía como un derecho universal ni como un espacio para la diversidad, sino como un privilegio que solo algunos podían acceder. Pasamos entonces a la década de 1970. En esta década, a nivel internacional, Freire publica La pedagogía del oprimido. Esta publicación se convierte en un pilar mundial para la educación crítica. Este libro no solamente cambia la forma en la que se entiende la relación docente, estudiante y poder, sino que también empieza a transformar los pensamientos de muchos. Y aparece el concepto de integración educativa. Este concepto buscaba que algunos estudiantes con necesidades especiales ingresaran a instituciones regulares, aunque cuando se daba llegaban a tener más aislamiento que si no estuvieran, porque se les aislaba mucho más estando presentes que si no lo estuvieran. Bueno, aquí en este periodo se inicia la transición desde la educación segregada a la educación integradora. Son los primeros pasitos que damos. En Colombia, por su parte, se empiezan a surgir experiencias educativas alternativas y algunos docentes e investigadores traen ideas al país, todavía de forma aislada, pero ya hay un despertar. Seguimos avanzando y nos encontramos la década de los 80, 1980. Aquí ya no estamos frente a una teoría marginal. En el mundo la pedagogía crítica se consolida en universidades y algunas instituciones y aparece el término de educación liberadora. En el 81 se declaró por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Personas Discapacitadas y se abrió la década a las personas con discapacidad. Esto nos ayuda a tener más bien una visión asistencial sobre los derechos que aprobaron a futuro. Esta década marca el inicio de los primeros programas formales que incluyen el pensamiento crítico en la formación docente. La educación ya empieza a pensarse como un acto político, no solo como un conjunto de oficios para enseñar. Se intensifican los esfuerzos por ampliar la cobertura y mejorar la calidad básica. Tenemos un ancla histórico donde nos hablan sobre los movimientos globales que hubo para los derechos civiles y para la democratización. La década de los 80 estuvo bastante marcada por algunos cambios políticos y sociales. Impulsaron muchos derechos y varios movimientos para la igualdad racial. Seguimos andando y llegamos a 1990. A nivel internacional encontramos la educación para todos. En los 90 se encuentran varios cambios. En América Latina, la pedagogía crítica se vuelve una respuesta directa al neoliberalismo y las reformas educativas que estaban estandarizadas en su momento. Aquí claramente ya se está hablando de una inclusión. Ya no solamente era una idea, sino que ya estamos viendo cambios a nivel de leyes. En Colombia, el ancla histórico que tenemos es que tenemos la nueva constitución, la constitución de 1991, que es la que seguimos regiendo hasta hoy. En esta misma década hubo también un aumento sobre el desplazamiento forzado, el crecimiento del conflicto armado,
hubo movimientos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y obviamente las personas también con discapacidad reclamando sus derechos. Teníamos una década bastante movida aquí en Colombia. La evolución de la pedagogía crítica en Colombia para la década de los 90 era que en esa constitución se define que la educación tiene que ser un derecho fundamental para todos. Encontramos la Ley General de la Educación, que se abrió en 1994 y abrió la puerta hacia un enfoque formativo que estaba centrado en el desarrollo humano y la participación democrática. Eso creó un terreno, llegando a los 2 a nivel el llamado Foro Mundial de la Educación. A nivel internacional, la pedagogía crítica se diversifica. Ya se incluyen temas como multiculturalidad, justicia social, educación popular y algunos movimientos sociales. En este foro se renueva el compromiso global para garantizar la educación básica universal. Aquí encontramos el principio educación para todos sin exclusión. Ya lo vemos de manera oficial en las leyes a nivel internacional. Y el contexto colombiano, seguimos nuevamente con conflicto armado, desplazamientos y expansión de la matrícula escolar. Para esta década Colombia vive uno de los mayores picos de desplazamiento interno por el conflicto armado. Muchos niños del sistema educativo salen de las instituciones, dejan las escuelas y esto obliga a que el Estado transforme su política educativa. Ahí es cuando ya empezamos a ver colegios rurales, programas para extra edad, estrategias de permanencia escolar, programa para adultos. Y en el país sale la ley 715 en el 2001. Esta ley define las competencias de la nación y los entes territoriales de la educación. En estos años, en Colombia se fortalece la investigación académica, nacen proyectos educativos populares en territorios afectados por el conflicto armado y la educación se entiende como un lugar para resistir, construir y sanar. Esto fortalece el enfoque de inclusión dentro de un sistema escolar colombiano. Es decir, que ya la inclusión ya no es algo opcional. A este punto ya llega a ser algo casi que obligatorio. En la década de 2010, a nivel internacional, encontramos que la ONU realizó una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta conversación se globalizó gracias al Internet y la pedagogía crítica entra a plataformas digitales, el activismo estudiantil y los debates sobre la educación inclusiva. Se fortalece el concepto de derecho humano sin exclusiones y se supera la idea de que la educación especial está separada para las personas con discapacidad. Ya empezamos a tener una idea sobre que no debemos tener aislamiento para las personas con discapacidad. Para Colombia, en 2013 encontramos la Ley 1618. Esta ley garantiza los derechos a las personas con discapacidad y se establecen obligaciones del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entre eso está el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles. Bien, y se promueve también algunos ajustes razonables, eliminación de barreras, flexibilidad. Influyen movimientos como la MANE y en debates sobre educación pública, paz y memoria histórica. El aula se deja de verse como un espacio cerrado y es ahora una arena política social y digital. Como contexto colombiano tenemos el posconflicto, el firmado del acuerdo de paz. Y muchas de las escuelas rurales se reabren porque ya tenemos acceso nuevamente a algunas zonas rurales
porque con este tratado, con este acuerdo, llegamos al 2020. ¿Dónde estamos? Llegamos a la actualidad. Vamos primero con el internacional. El internacional, bueno, 2020, pandemia. Y el aprendizaje llega a ser remoto. Y ese aprendizaje remoto, ese aprendizaje virtual, ese aprendizaje a distancia obligado, hace que se tenga que replantear la educación. Entonces hay preguntas sobre quién tiene acceso, cómo se puede mantener el pensamiento crítico en esta virtualidad, cómo evitar que la tecnología reproduzca desigualdades. Y tenemos a la UNESCO en una mesa redonda sobre la inclusión y la diversidad de la inclusión. Aquí se debate el fortalecimiento de los sistemas educativos con respecto a la diversidad y se fomenta la inclusión, reafirmando que los sistemas educativos deben cambiar para adaptarse al estudiante, no que el estudiante se deba adaptar a los sistemas educativos. En Colombia, la pedagogía crítica empieza a dialogarse con temas como educación emocional, ciudadanía digital, educación para la paz y algunos otros movimientos sociales y juveniles. Para el 2022 tenemos una política del Ministerio de Educación Nacional sobre educación inclusiva. Esta política amplía la noción de inclusión porque ya no solamente se refiere a la discapacidad, sino también a la diversidad cultural, a la etnia, a los territorios, al género, a la migración, a la orientación sexual, a víctimas del conflicto. O sea, todos incluidos en la educación. Vemos entonces que la pedagogía crítica no solamente fue una teoría educativa, fue más bien un movimiento histórico que sigue vivo aún porque la desigualdad, la injusticia y la exclusión se siguen extendiendo. No solamente se trata de enseñar contenido, sino de pensar y cuestionar sobre cómo transformar la realidad.